A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, Magisterio, Sindicalismo, Cultura, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial de hoy, sábado 6 de septiembre. Muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompaña en la conducción del programa Rocío Porras con Paula Carvajal en lengua de señas. Y recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live y Renovación Magisterial y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos también en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos también por la cuenta X @encuentrospedag @renovacionmac. También nos pueden seguir por TikTok. Bueno, y arrancamos este día con Encuentro con los Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, la agenda legislativa sindical electoral del cambio. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Muy buenos días, Fabio. Rocío, buenos días para usted, para Paola y para toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos, especialmente para los maestros y las maestras. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces la agenda legislativa. Cuéntanos sobre este tema. Bueno, la agenda legislativa está determinada fundamentalmente por la reforma a la salud. Está en la Comisión Séptima, está engavetada. El presidente de esa Comisión Séptima, pues desafortunadamente es el señor Miguel Pinto, senador del Partido Liberal por Santander, y es un enemigo acérrimo de la reforma y de este gobierno. La otra es la del Sistema General de Participaciones, que es el proyecto de reglamentación del acto legislativo 03 del año pasado, por el cual obviamente se distribuyen los recursos que en ese acto legislativo se determinaron. Esa es muy, pero muy importante y muy significativa. Y bueno, ya ha tenido tropiezos. Ya inicialmente se había dicho que la presentaban en julio, y ya estamos en septiembre y todavía hay dificultades en su presentación. Pero aspiramos exactamente que con el liderazgo de FECODE pueda adelantarse estos recursos que son muy importantes para fortalecer y cerrar brechas en materia de los derechos fundamentales de la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico. La otra es la de la jurisdicción agraria, que no ha podido avanzar. Esta es una deuda con el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Y las otras son pues la ley de presupuesto y la ley de financiamiento. Es decir, una y otra van amarradas la una a la otra, en el sentido de que el presupuesto, para poderlo cumplir, se requiere de esa ley de financiamiento, que es una reforma tributaria por 26 billones de pesos y está encaminada fundamentalmente a que los sectores de mayores ingresos pues puedan poner recursos para poder completar la inversión social que necesita el gobierno. Estas son las reformas sociales. Pero esta semana hubo un hecho muy significativo, que es lo que quiero hoy destacar frente a estas reformas. El Senado de la República, el que elige los magistrados de la Corte Constitucional, eligió al señor Carlos Camargo. Carlos Camargo fue defensor del pueblo en el periodo de Duque. Y en el periodo de Duque, el defensor del pueblo, que tenía que defender el pueblo, no dijo absolutamente nada sobre la forma como se persiguió y se reprimió violentamente a los manifestantes del estallido social, y que arrojó 86 jóvenes asesinados y 100 que perdieron uno de sus ojos, fundamentalmente con la responsabilidad mayor de lo que en esa época era el SMAT, y que evidentemente fue coordinado y animado por el presidente Iván Duque y por
pues obviamente por el ejército y la policía en ese momento. Pero lo que hay que destacar es que en ese momento el defensor del pueblo no dijo nada. Le tocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalar la gravedad de la violación de los derechos humanos hecho por ese gobierno en medio del estallido social. Entonces, este es un señor que viene del Partido Conservador, que ha sido siempre funcional a las posiciones de la extrema derecha y del uribismo, y fue elegido nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Y eso va a tener dos inmediatas situaciones muy difíciles para las reformas sociales. Por eso hablé de la agenda legislativa y lo empato con las reformas sociales. Primero, este es un señor que va a ser uno de los magistrados de la Corte Constitucional, uno de los 9, que evidentemente pues llegará pues defendiendo las opiniones de quienes lo eligieron. Y quienes lo eligieron han estado siempre en contra, entre muchas cosas, de las que el gobierno promociona y determina en la Corte Constitucional, la ley pensional. Hago esta advertencia porque evidentemente vamos a tener un problema muy serio con las posibilidades de que la ley pensional sea hundida por la Corte Constitucional con la llegada de nuevamente este magistrado. Y el otro tema, pues queda determinado que en el Congreso de la República, especialmente en el Senado, hay una mayoría. La votación quedó 62-41. Se creía que iba a haber una votación muy apretada y resultó que no, que el margen con el cual se ganó la elección del señor Carlos Camargo fue amplio. Es decir, todos los sectores del establecimiento, todos los sectores oligárquicos se confabularon y eligieron al señor Carlos Camargo, que repito, tiene unos antecedentes muy negativos frente a los temas de los derechos, y obviamente que esta decisión de esa mayoría en el Congreso, pues es la mayoría que al final va a determinar estas reformas, y resulta que estas reformas hacen parte integral de lo que este gobierno quiere. Y con la decisión obviamente de elegir a Carlos Camargo, se enredan todas las situaciones, tanto en el Congreso de la República como en la Corte Constitucional para las reformas sociales. Motivo entonces por el cual, y el llamado esta vez que estamos haciendo desde la Central Unitaria de Trabajadores, es que evidentemente estemos muy atentos a las acciones que vamos a adelantar, porque obviamente no nos vamos a quedar quietos y no vamos a decir pues que ya se perdió todo, ni más faltaba. Y en ese sentido, pues la Central Unitaria de Trabajadores, en conjunto con el Comando Nacional Unitario, ha tomado la decisión de decirle al presidente Petro que hagamos una reunión entre el Comando Nacional Unitario, donde están las 3 centrales obreras y las dos confederaciones de pensionados, para analizar esta nueva situación política y mirar exactamente cómo enfrentamos de la mejor manera una situación que nos permita, obviamente, neutralizar todas las acciones de la oligarquía contra las reformas sociales. Buen día para todas y todos, muy amable Rocío, buen día para todas las personas y a la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por tu informe, que tengas un feliz fin de semana. Gracias, muy amable, buen día. Bueno, y vamos con Encuentro con la Academia, Encuentro Nacional del CEIT de FECODE. Tenemos hoy a María Cristina Orozco, directora del programa Magisterio al Día. Muy buenos días. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañera. Bien, acá en la reunión del CEIT, estamos acá con los secretarios de Asuntos Pedagógicos a nivel nacional, coordinando, ultimando detalles, haciendo todas las aclaraciones necesarias para que el tercer Congreso Pedagógico Nacional sea el evento que obviamente esperamos y que soñamos, y es el magno evento de la pedagogía a nivel nacional, organizado por nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Están aquí todos, repito, los secretarios de Asuntos Pedagógicos. Hemos estado trabajando desde el día de ayer y trabajaremos hoy también. Ya estamos acá, precisamente, hablando sobre lo que es el PEPA, lo que son las experiencias pedagógicas alternativas, lo que es la Escuela Territorio de Paz, lo que tiene que ver con la sistematización de las experiencias pedagógicas alternativas. Estuvo también la Universidad Pedagógica, con la que el CEIT
DFECODE ha hecho un acuerdo para trabajar también lo que tiene que ver con el acompañamiento a todo lo que tiene que ver con el proceso de sistematización de estas experiencias. Entonces es un encuentro muy importante, pues porque, como ya lo estoy diciendo y aclarando, aquí todos los secretarios de asuntos pedagógicos que hacen presencia de los diferentes departamentos se están llevando toda esta información para trabajar con los compañeros y compañeras. Algunos ya están adelantados, ya han hecho los talleres institucionales, algunos ya han hecho asambleas municipales, ya están preparando encuentros departamentales, lo que son las asambleas departamentales, y pues bueno, esa es la ruta que del CEI se ha trazado para este tercer Congreso Pedagógico Nacional. Talleres institucionales, asambleas municipales, asambleas departamentales, tercer Congreso Pedagógico Nacional. Y Cristina, ¿y cuándo es este congreso? 14, 15 y 16 de noviembre aquí en Bogotá. En Bogotá, bueno, ¿y quiénes están invitados? ¿Cómo es la organización? Bueno, la organización, obviamente, el CEIT de FECODE ha trazado la organización general, pero aquí juegan un papel trascendental todos los sindicatos regionales, porque pues ellos organizan, tienen alguna autonomía para organizar. Aquí sean, digamos, como los patrones generales, los criterios generales de organización, pero también ellos dentro de sus regiones pueden hacer algunas pequeñas modificaciones. Todavía cuántos y quiénes específicamente, pues no, porque estamos en el proceso, pero no le podría dar ese dato en este momento, pero sí está todo caminando y fortaleciendo lo que tiene que ver con el tercer Congreso Pedagógico Nacional. Bueno, muy bien, María Cristina. ¿Y algo más que nos quieras agregar para...? No, invitar a todos los maestros a nivel nacional a través de este importante espacio pedagógico para que den a conocer sus experiencias, estén pendientes con las subdirectivas municipales de lo que tiene que ver con en sus instituciones en primera instancia, con las subdirectivas para lo que tiene que ver con las asambleas pedagógicas municipales, los encuentros departamentales. Inscriban sus experiencias, inscriban sus ponencias. Son 9 categorías en las cuales sus experiencias pedagógicas alternativas o sus ponencias pueden estar inscritas en cualquiera de estas 9 categorías que también ya se han dado a conocer, que los sindicatos filiales las conocen y que hoy también en este encuentro se va a hacer entrega a cada sindicato filial del cuaderno pedagógico que se ha elaborado con estas 9 categorías y con las preguntas que cada una de ellas tiene, para que nadie se sienta excluido. Todos cabemos dentro de estas 9 categorías, nuestras experiencias pedagógicas alternativas y ponencias, y hay unos criterios que también ya se están entregando, se están dando a conocer, están circulando. Los secretarios de asuntos pedagógicos en cada uno de los sindicatos filiales, en las subdirectivas de cada uno de los municipios, tienen esta información y pues bueno, estamos en modo congreso desde ya hasta noviembre, cuando será el gran encuentro nacional del tercer Congreso Pedagógico, algo que veníamos esperando desde hace muchos años y en el que esperamos incidir en política pública educativa. Eso es importantísimo. Bueno, María Cristina, ¿y dónde estás ahorita? ¿En qué sitio estás ahorita? ¿En dónde Aquí te en encuentras? el CEI, en el auditorio del CEI de Bueno, FECODE. bueno. Aquí estoy afuera para no interrumpir la reunión. Bueno, muy bien. Bueno, María Cristina, muchísimas gracias por esa información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy Estaremos amables. atentos a nueva información, que estés muy bien. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ok. Feliz fin de semana. Lo mismo. Bueno, vamos con Encuentro con la Salud. Encuentro con la salud. Encuentro con la salud, informe de salud de la actualidad sobre cómo va el nuevo modelo y la escogencia del prestador primario de salud. Para ello tenemos a Marta Liliana Puentes, veedora de salud ADE, con este informe de salud. Buenos días a todos que nos están escuchando en este momento. Soy Marta Liliana Puentes Pardo, veedora de salud de la Asociación Distrital de Educadores. A continuación les voy a dar un informe de salud relacionado con lo que sucedió los días anteriores, que fue con la elección de atención primaria a nivel nacional. Estos resultados salieron del informe que dio Aldo Cadena y de los boletines que se han dado y la información de diferentes redes sociales
que son acertadas. A nivel nacional, la escología fue del 86%. Quiere decir que la mayoría de los docentes en Colombia y sus beneficiarios tomaron la decisión de escoger su IPS que más le convenía. Acordémonos que el modelo 03, uno de los grandes lineamientos es la libre elección. Ahora, en este momento, hay 2.500 IPS con más de 6.000 sedes a nivel nacional. Antes había 10 prestadores, de los cuales contrataban por medio de la tercerización, y esto se acabó. Son 96.000 afiliados en Bogotá aproximadamente, y de estos escogieron más del 90%. Ahora bien, para pedir citas en las nuevas IPS seleccionadas por parte de los docentes están en alistamiento. Quiere decir que todavía pues no se puede pedir la cita o los servicios, sino hasta cuando se dé un nuevo aviso, porque lo que dije, están en alistamiento. Para las personas, para los docentes, para los beneficiarios que no pudieron escoger la IPS, se les hará un nuevo aviso para que nuevamente escojan. Si no lo escogieron, pues los van a seguir atendiendo en el punto en donde los estaban atendiendo. Otra importancia de esto, del modelo, bueno, vamos a hablar entonces de la importancia del nuevo modelo de salud. Algo que hay que rescatar es que nosotros no teníamos la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar en este programa y esto va a evitar, por ende, va a prevenir las enfermedades y se va a estar haciendo una identificación epidemiológica por cada uno de los grupos poblacionales a nivel de comunidad y a nivel de familia para evitar tantas enfermedades que nos acogen en el magisterio. Acordémonos que la red primaria no cambia la red de urgencias. Por otro lado, acordémonos que nuestro nuevo modelo no exige copagos, también que no hay tercerización, también que hay libre elección. Y lo otro más importante es que donde esté, usted puede ir a una red de urgencias. Muchas gracias. Se despide Marta Liliana Puentes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora hablemos de las dificultades que se están presentando en la prestación de los servicios de salud. Cabe aclarar que los docentes y sus beneficiarios deben mirar la plataforma Horus para verificar en dónde están inscritos. Si dicen que es Servisalud, pues están en Servisalud. Si dicen que es Servimed, pues están en Servimed en este momento. ¿Qué ha sucedido? Que llegan a un punto de atención y las personas que están atendiendo dicen que no están afiliados, cuando en Horus sí sale afiliado, por lo tanto lo deben atender. El otro es que en algunas clínicas están diciendo que el FOMAC no ha pagado y que por eso no se puede hospitalizar a la persona o prestar otros servicios requeridos. Esto es de una u otra manera porque no quieren atender al docente o porque quieren sabotear el modelo de salud. Por lo tanto, le pedimos a los docentes, primero, que verifiquen con el FOMAC, que verifiquen con los veedores para ver si las clínicas están adscritas. Ya desde la ADE se ha mandado la información y pueden seguir estas sugerencias. Lo otro es que no se puede negar la prestación de exámenes de laboratorio. Para mí y para los docentes es imperdonable que duremos más de una hora esperando en diferentes puntos para que nos entreguen medicamentos y en caso más aterrador que los nieguen. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Marta Liliana Puentes, veedora de salud, que nos ha mostrado los avances y retos de este nuevo modelo y la importancia de la escogencia del prestador primario. Este es un asunto que nos compromete directamente con la calidad de vida de todos los trabajadores y sus familias. Desde Encuentros Pedagógicos, pues estaremos atentos. Bueno, vamos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida.
Bueno, hoy tenemos a Edison Castro, gerente de Canapro. Edison, muy buenos días. Hoy que Muy buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Es un gusto poder saludarlo y felicitarlo, pues nos parece que los temas de los educadores y de la educación son temas importantísimos para todos nosotros y más para una cooperativa como la nuestra que nace en el seno del magisterio y del cual nos nutrimos y al cual servimos. Pues comentarle que hemos tenido una actividad interesante, que seguimos en nuestros proyectos intentando servir en la medida de nuestras posibilidades al magisterio, que estamos desarrollando toda nuestra actividad en nuestra institución de educación superior, que seguimos invitando a los educadores a que se vinculen a esta convocatoria que estamos haciendo de hacer un reconocimiento a quienes participan de la actividad educativa, que hemos ampliado ese espacio hasta el día 30 de septiembre, que queremos poder reconocer a los rectores que crean que su experiencia educativa vale la pena, lo mismo a los coordinadores. Pretendemos que algún personal administrativo del proceso educativo que también contribuye, por supuesto, a los docentes. Y entonces creemos nosotros que es importante que entre nosotros también nos reconozcamos y estamos invitando a todos ellos a que se vinculen y presenten sus propuestas y que al final hacia el mes de noviembre estaremos entonces haciendo las premiaciones. También quisiera poderle insistir y felicitar a los compañeros e invitarlos a que participen de nuestro bingo. Vamos a hacer un bingo ahora a finales del mes de septiembre y que estamos poniendo como plazo para que los compañeros nuestros se pongan al día el día 16 de septiembre. Entonces agradecemos a este encuentro que hay una audiencia importante de educadores y de personas que están ligadas a la educación y que eventualmente sean asociadas de nuestra cooperativa para que transmitamos esta información importantísima. También reiteramos nuestra vocación de poder seguir ayudando a los sectores populares en nuestra institución CIDE. Así que pues estamos promocionando para que hacia final del año también cada institución educativa oficial pues nos ponga un estudiante al cual le daremos una beca del 100%, y a los otros que nos propongan, a los otros de la misma institución que nos propongan o que se vinculen, le daremos una beca del orden del 50%. Así nos comprometemos nosotros, pues para que los hijos, las personas no solamente puedan culminar su proceso educativo a nivel del grado sexto, sino que también, del grado 11, sino que también puedan darle continuidad a ese proceso. Tú sabes que nosotros en nuestra institución vamos por ciclos propedéuticos, quiere decir que el joven puede culminar su proceso de técnico profesional, tecnólogo y llegar al nivel profesional. Así pues, expresamos nosotros desde nuestra cooperativa y desde nuestras instituciones nuestro compromiso con los educadores y con la educación. Agradecerles a ustedes, desearles que tengan un muy bonito día y pues éxito en toda su programación. Bueno, Edison, muchísimas gracias por esa información y bueno, estaremos atentos a las nuevas noticias de Canapro. Muchísimas gracias y que tengas un muy, muy feliz fin de semana. Gracias. Bueno, y vamos con Encuentro con la Inclusión. No es blanca ni negra, es de colores. Encuentro con la Inclusión. La vida es de colores. Muchos
Bueno, septiembre, mes de la conmemoración de la persona sorda, identidad, lengua y cultura. Tenemos hoy a Roland Mauricio Quintero, licenciado en matemáticas, magíster Derechos Humanos, docente del Colegio República de Panamá, y Sara Elena Márquez, magíster en neuropsicología y educación docente de apoyo pedagógico, Colegio Manuela Beltrán. Muy buenos días para los dos. Bueno, muy buenos días. Recordar que esta es mi seña, mi nombre Sara, y la seña que me identifica con la comunidad sorda es esta. Entonces, como tú muy bien lo dices, Rocío, muy buenos días, Roland, muy buenos días, Paula. En este mes de septiembre nos encontramos en la conmemoración de la Semana Internacional de la Persona Sorda. Digamos que esta es una semana que se celebra a nivel internacional. Y para dar un poco el contexto de lo que vamos a hablar con Roland, les queremos contar de dónde surgió esta conmemoración. En el año 1951, en la ciudad de Roma, Italia, se llevó a cabo el primer congreso de personas sordas de todos los países del mundo. Eso fue en 1951 y aquí nació la Federación Internacional de Personas Sordas, que su sigla para todo el mundo es la WFD. Posteriormente, en 1958, este congreso se realiza cada 4 años. En 1958 se determinó que se hiciera una conmemoración de las personas sordas y que se tomara el mes de septiembre para esta conmemoración debido a que el primer congreso había sido en este mes. Es por eso que surge como fecha el 28 de septiembre inicialmente, pero ya después con el paso del tiempo se hizo la propuesta de que no fuera solamente un día, sino toda una semana, que diera paso a realizar diferentes actividades para visibilizar lo que estamos hablando de lo que hace referencia a la cultura, a la identidad y a la lengua de señas propia de cada país. Aquí también viene otra conmemoración que se ha unido a esta Semana Internacional, que es anexa, digamos, articulada con la conmemoración de la persona sorda, pero que no surgió de esta federación, sino que fue desde la ONU que se hizo la ratificación de las lenguas de señas de todo el mundo. Es por eso que esta fecha se hace el 23 de septiembre de cada año también, para conmemorar las lenguas de señas de todos los países, y esto se hace con el fin de garantizar los derechos que tienen las personas sordas a la accesibilidad, a la comunicación, es decir, que toda la información que se dé esté mediada por la lengua de señas. Y es por eso que este año, desde la Federación Internacional de Sordos, el lema que se tiene para realzar este proceso de la lengua de señas, de la identidad, de la cultura, de todo lo que está inherente a la lengua de señas, es: no hay derechos humanos sin el derecho a las lenguas de señas. Dentro de este contexto, entonces vamos a darle paso a Roland, que es docente del Colegio Panamá, y le quiero hacer 2 preguntas en específico. Bueno, le voy a hacer 3 solicitudes. Uno, que por favor inicie su intervención reafirmando el lema que tenemos este año. Segundo, conocer por qué para ti, como persona sorda, como docente, es importante esta conmemoración durante el mes de septiembre. Esas serían las 2 primeras acciones. Y luego, cuando ya respondamos esta pregunta, te hago la siguiente pregunta durante este espacio de encuentro con la inclusión. Y bueno, y ratificar que desde Encuentros Pedagógicos siempre ha habido un compromiso específicamente con la población sorda de visibilizar todas las acciones que se requieran para garantizar no solamente los derechos, sino también los procesos educativos para el mejoramiento de la calidad de la educación de las personas sordas, como un aliado. Siempre pues yo he dicho que yo soy una persona oyente, pero que soy aliada de todos los procesos que tengan incidencia para mejorar lo que estamos hablando de todos los procesos de las personas sordas. Entonces, sin más, vamos a darle paso a Roland. Buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Roland Quintero.
Yo soy docente, esta es mi seña. Muchas gracias por la información, por tenernos aquí presentes, Sara, con el tema de la inclusión. Gracias a FECODE también por la invitación aquí a Renovación Magisterial acerca de las preguntas que me hiciste. Claro, te voy a responder. Sí, a nivel mundial, en Italia, sí, se hizo bastante incidencia para el tema de la lengua de señas, de que todos pudieran pues manejar la lengua, de poder tener ese derecho. Allá en Francia, a las personas sordociegas empezaron también como a formular eso de el cómo hacer para la bandera. ¿Qué nombre se le podría poner? ¿Cómo podríamos tener presente, no sé, una bandera para nosotros? Este tiene el color azul oscuro, amarillo. No la tengo aquí para mostrárselas, pero luego se las mostraré. Y esta fue la bandera que quedó aprobada para la comunidad sorda, para la lengua, ratificar los derechos de la lengua de señas y así pues hacer visibilización de ello, generar ese impacto. Esto hace parte de las actividades, de las asociaciones, el ministerio, de todo, para poder mostrar y visibilizar esto, tener esto presente, la bandera como esta demostración, ¿no?, de los derechos de la persona sorda, ese sentir que las asociaciones nos estén apoyando, el ministerio, la secretaría, pero ellos a veces se les olvida, no tienen presente la conmemoración. Eso está en la agenda y se ha promocionado bastante, también incluso por noticias, por RCN, Caracol, en diferentes canales también. Es importante que las personas también lo tengan presente y se pueda visibilizar mejor todas las actividades que se tienen para esta semana. Es también una semana para reflexionar por el tema de la inclusión, ya se están realizando las actividades, las diferentes actividades en el país, acerca también de la biculturalidad, es importante tenerlo muy presente. Tener esta bandera también pues hace parte del reconocimiento, que estos colores también resalten, que se pueda hacer visible, que las personas sordas lo puedan notar. Esta bandera, ¿por qué? Para que las personas cuando vean la bandera pregunten de qué es, por qué, para que también se les pueda dar la información y ellos sepan también. Para las personas que pronto, personas sordas que tienen hijos oyentes o las personas oyentes que tienen hijos sordos también, que es importante que esto se haga más visible, que las personas tengan más conocimiento de la cultura, la ADE también, que pueda enviar diferentes comunicados acerca de las actividades, que siga siendo visible esto. En el Colegio Panamá nosotros realizamos actividad durante toda la semana de sensibilización, de reconocimiento, actividades artísticas, donde se aplique realmente pues el tema de la inclusión, las experiencias, de dónde nació, por qué el Día Internacional de la Lengua de Señas, de la cultura, los derechos. Eso pues es una cultura muy importante y es importante hacerla visible también. También es muy importante ahí de pronto que pudieran hacer incidencia con el ministerio para que ellos estén pendientes también y nos puedan ayudar con las actividades que se quiere, con los medios de comunicación, con los diferentes canales también, para que lo tengan presente y se pueda, no sé, un ejemplo, digamos, para el mes de mayo, que es el Día del Docente. También eso se hace en campaña, se promociona, sí, se tiene eso muy presente, se felicita a los profesores también por sus derechos y sus luchas, también su cultura. Esto también sucede para nosotros como comunidad sorda y es una buena reflexión para que ustedes también lo tengan muy presente. Bueno, Roland, muchísimas gracias por esa aclaración. Y sí, precisamente yo tengo aquí una camiseta con la bandera, sino que digamos que dentro de este proceso sí, claro, es importante. Dentro de este proceso de los programas que vamos a hacer aquí en Encuentros Pedagógicos, pues vamos a ir mencionando temas poco a poco. Entonces hoy
era esto de por qué se había iniciado la conmemoración de las personas sordas. Y ahora sí, muy resumidito, quiero que me cuentes tú como docente sordo, ¿qué le transmites a sus estudiantes con relación a esta conmemoración? O sea, porque es importante que ellos desde pequeños se vayan apropiando de esta identidad como personas sordas, o sea, que promuevan este proceso, como tú lo has dicho, con sus familias, porque muchas veces ya lo hemos comentado, que los chicos sordos nacen en el seno de familias de oyentes, donde poco se promueve este proceso de accesibilidad a la lengua de señas, que es donde inicialmente debe darse. Entonces, ¿cómo hacer para que este proceso de identidad se promueva desde pequeños en los colegios? Tú como docente sordo, ¿cómo aprovechas este mes de septiembre para hacer esos procesos de promoción de la identidad, cultura y lengua de la persona sorda? Ok, perfecto. Claro que sí, es muy importante hacer sensibilización acerca de ello, explicarles, enseñarles por qué es tan importante la Federación Mundial de Personas Sordas, explicarles los significados, los conceptos de todo ello, como anteriormente se nos tenía a nosotros prohibido, digamos, la lengua de señas, nos tocaba oralizar, no teníamos esa accesibilidad, fue un proceso bastante duro, cómo se realizan los cambios, mostrarles cómo hemos recuperado esos derechos de participación, derechos humanos, a la accesibilidad de todos estos espacios. Mostrarles también pues cómo fue la primera marcha, las incidencias en los gobiernos, en las alcaldías, para que este pensamiento fuera cambiando. Y a través de las actividades también que se hacen en las diferentes entidades, universidades, en las instituciones, hacer sensibilización y promoción de ello en universidades, entidades, instituciones, en diferentes lugares. Esto es muy importante para que puedan tener ellos la claridad y puedan entender la importancia de su propia cultura, de los espacios que ellos también tienen que venir no solamente a participar, sino también a incidir. Esto es muy importante, hacer la promoción de ello, explicarles, que tengan claridad de todo lo que esto implica, tanto en el Estado, en el Congreso, en el Senado, para que se pueda reconocer e incentivar esto cada vez más. Que sientan ellos también esa apropiación de la cultura sorda, no es simplemente que pase ahí desapercibido, no. Es como en marzo, que es el Día de la Mujer, que también ellos tienen como en eso también, digamos que participación. Es importante, así como se les va creando la semillita de, mira, este es el mes del Día de la Mujer, este es el mes del por qué. O sea, sí, el por qué es importante y por qué se hacen estas incidencias y se va transformando el mundo. En este caso, pues como les digo, también es importante hacer visible la bandera. Ojalá se pudiera en todas las entidades hacer. Esto es un pequeño paso y es importante para que las personas también lo vayan reconociendo. Listo, Ronald. Muchísimas gracias. Esperamos haber iniciado desde esta primera semana de septiembre con los programas para hacer la visibilización y la incidencia tan importante que tiene la participación de las personas sordas, la accesibilidad a la lengua de señas. Y vamos a seguir comentando próximamente cómo realmente sí, en muchos aspectos se ha logrado hacer incidencia. Por ejemplo, ya tenemos la tutela que se ganó con relación a la accesibilidad a los juegos deportivos. Tenemos también que comentar acerca de los avances que hemos tenido con relación al concurso docente para los docentes sordos, que también hemos ido ahí poco a poco avanzando en esos procesos. Entonces, más adelante en los otros programas les contaremos acerca de cuáles son los avances que se han tenido a nivel de Colombia para garantizar esta accesibilidad de las personas sordas con relación a la comunicación en lengua de señas. Entonces, Rocío, muchas gracias, Roland también por la participación y a Paula también por mediar la comunicación en lengua de señas. Ya como último punto tenemos que decir
que en septiembre, digamos durante esta semana que estamos diciendo que es del 22 al 26, que va a ser este año en la conmemoración internacional, el 23 se tiene la conmemoración de las lenguas de señas, el 26 es de la persona sorda, y ahí también conjunto se hace una conmemoración a los intérpretes que hacen esa labor tan importante de mediar la comunicación en lengua de señas para la población sorda y la población oyente, y que aquí afortunadamente en el programa de encuentros pedagógicos hemos contado siempre con esta mediación comunicativa. Gracias a Paula. Próximamente estaremos hablando también de todo lo que significa ser intérprete profesional en lengua de señas y los avances también que se han realizado con relación a la profesionalización y el aspecto laboral que ellos también tienen como personas que hacen parte de esta comunidad de las personas sordas. Entonces, muchísimas gracias. Sarita, antes de que te vayas, muchísimas gracias por esa intervención, pero antes de que te vayas, cuéntanos un poquito de lo de la mesa de trabajo de educación inclusiva. Eso es ahorita pronto, ¿no? El 9 de septiembre, si no estoy mal, en el Consejo de Bogotá. Pero es que eso sí hace relación a otro tema, Rosy, que es okay, pero no tiene que ver. Okay. De las aulas de apoyo pedagógico, que digamos es otro proceso que se está llevando a cabo de unas circulares que son la circular 20 y la circular 21. Ok. Bueno. Y que habla como del cierre de estas aulas que son exclusivas para los estudiantes con otras actividades. Y entonces, pero también es importante porque se está haciendo incidencia para realmente evaluar cuál es la calidad educativa pertinente para estas poblaciones que han hecho parte de las aulas exclusivas y cómo serían estos tránsitos o cómo podrían estas aulas transformarse igualmente, porque sí es evidente que con los procesos que se llevan se deben transformar, pero también se debe garantizar que esta población con discapacidad reciba la calidad de educación que se merece y que esté acorde con sus particularidades y también con los intereses de ellos y de sus familias. Entonces, digamos que este es un proceso que se lleva a cabo con los colegios como República de Bolivia, los Gustavo Restrepo, que son los colegios que tienen aulas exclusivas para estudiantes con otras discapacidades, que de repente pueden haber estudiantes sordos, pero que también hace referencia a los estudiantes que tienen discapacidad intelectual. Por eso es que se está haciendo como este proceso y se está movilizando a los estudiantes, a los docentes y a las familias que hacen parte de estos colegios, que en este momento se llaman aulas de apoyo pedagógico o que también las están llamando aulas transitorias. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a despedir con un gracias, ¿sí? ¿Lo hice bien? Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Roland, a Sarita por este espacio que nos dan. Y bueno, en este septiembre, mes de la conmemoración de la persona sorda, pues reconocemos y celebramos su identidad, su lengua y su cultura. Desde Encuentros Pedagógicos reafirmamos nuestro compromiso con una educación incluyente y respetuosa de la diversidad. Muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Listo. Bueno, entonces ahora vamos con encuentros con el preescolar. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse mil pretextos y canta. Encuentro con el preescolar. Bueno, revista Experiencias, Saberes en el Preescolar, Fiesta Pedagógica en 2025. Hoy tenemos a Heidi Quijano nuevamente, asesora de SEIADE, integrante del colectivo Guaguataqui. Bueno, Heidi, sí, ya que nos cuentas con esto, hoy nuevamente con este encuentros con el preescolar. Hola, mi Rocío, muy buenos días a todos, al magisterio que nos acompaña el día de hoy. Bueno, voy a contarte varias cositas. La primera, que como integrante del equipo del CEI de la ADE, hemos estado acompañando todos estos encuentros, no solamente de Bogotá, sino también regionales, como en el que nos encontrábamos desde el día de ayer, que ya Cristina dio el informe. Sin embargo, para contarte que la propuesta desde Bogotá
es también el recoger todas estas experiencias y todos estos proyectos pedagógicos alternativos que puedan incidir en la escuela, en las comunidades. Y allí estaremos desde la Asamblea Pedagógica recogiendo todas estas nuevas propuestas para dejar nuestro aporte, nuestro granito de arena en el plan decenal, ¿no? Y obviamente en el Congreso Pedagógico de FECODE que se realizará en noviembre. Bueno, desde allí esto. Y por otro lado, pues obviamente la revista está muy articulada con todos estos procesos porque en la revista lo que hacemos es que recogemos la voz de las maestras y los maestros llevando todas estas propuestas, todos estos proyectos que también son alternativos, que son pedagógicos y que inciden en mejorar la educación pública, porque pues nosotros sabemos que los maestros son muy recursivos y que en muchas administraciones, en muchas partes, no solamente de Bogotá, sino en otros municipios, no hay los recursos, o mejor dicho, no llegan los recursos como debe ser y por eso las maestras aún terminan y los maestros terminan siendo aún más recursivos. Vemos que desde el preescolar es supremamente importante el arte porque desde allí, desde los lenguajes del arte, puede el niño desarrollar todas sus potenciar todo su desarrollo y que se le facilite y que goce y que sea feliz en el aula y obviamente esto va a llevar a que el niño se apropie de la educación y tenga menos dificultades. Entonces, para allí vamos con el primer congreso primer congreso de educación preescolar y arte, que lo llamamos Fiesta Pedagógica de Artes en la Educación Preescolar. Esto vamos de la mano con el colectivo Rayuela, que son maestras y maestros de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Facultad de Artes. Con ellos hemos estado trabajando. Ya la universidad también nos dio el aval que el Congreso lo vamos a desarrollar en el mes de marzo, pero la revista es la antesala, la apertura para empezar esta fiesta pedagógica. Entonces, seguimos invitando a las maestras y los maestros para que lleguen sus aportes, estas experiencias pedagógicas lleguen allí. No es necesario que sean escritos, indexados de maestría, doctorado, no, es la experiencia de ustedes, maestras y maestros, para que nos la cuenten, para que alimenten a otras experiencias, para que de pronto den nuevas ideas y para que la propuesta pedagógica en nuestros colegios sea realmente alternativa, que incida en las comunidades, en todos los otros compañeros como maestros y que nuestros niños sean felices en nuestras instituciones y salgan a ser unos profesionales excelentes porque van a tener ese potenciado. Entonces tenemos varios ejes, el arte como lenguaje originario en la infancia, ahí entran todas las expresiones artísticas, todas las expresiones artísticas es un medio de lenguaje de los niños, los primeros garabateos, eso es una preescritura, entonces todo esto entra allí, inclusión y diversidad. Las maestras, por ejemplo, ahorita que estábamos con Sarita, las maestras de niños sordos también han participado y es unos proyectos muy hermosos porque pues son unas comunidades de manejo diferente. Esto también es importante, las maestras desde la ruralidad. No es lo mismo un aula acá en el centro de Bogotá que un aula, por ejemplo, en Sumapaz. Son totalmente diferentes las alternativas como las desarrollan. Formación docente, arte, retos y posibilidades. Maestros, tenemos mucho que
que necesitamos y que nos la hemos ideado desde la formación docente. ¿Qué necesitamos nosotros? Porque a veces los rectores piensan que nosotros debemos ser especialistas en todo y pues no es así. Entonces también debemos dar esta discusión. Narrativa, literatura y juegos como mundos posibles. Los niños sueñan con todos estos cuentos, historias que creamos y desde allí se fundamenta toda la parte del lenguaje, de la matemática, de la escritura, exploración del medio y la ciudadanía. ¿Qué mejor que los proyectos que nos llevan a que nuestros niños sean mejores seres humanos, mejores ciudadanos, que compartan y el respeto por el otro, ¿no? Todo esto lo vemos en preescolar y queremos que usted, maestro, simplemente nos cuente cómo lo hace, qué ha encontrado, qué dificultades le ha llevado a desarrollar este proyecto y qué alegrías también, ¿no? Entonces, esa es la invitación. Ya en este momento no estamos recibiendo inscripciones, sino los artículos como tal, máximo 4 cuartillas, letra Arial 12, interlineado de 1.5, y a dónde lo envían, al correo electrónico experienciasissaberespreescolar@gmail.com o al WhatsApp 311-506-6362. Esa es la invitación del día de hoy, Rocío, porque pues el preescolar de 3 grados es un logro que nos hemos ganado desde los sindicatos y obviamente desde la federación, pero pues debemos hacer que esto sea una realidad. Entonces, hasta aquí va la invitación, mi Rocío. Feliz día para todos, feliz fin de semana. Los esperamos hasta el 15 de septiembre, los artículos, para empezar el proceso de revisión de escritura y ya serán publicados, como siempre, finalizando el año, la revista. Bueno, Heidi, sí, ya con la revista Experiencias y Saberes en el Preescolar, y bueno, Heidi, también integrante de Renovación Magisterial, pues nos recuerdas la importancia de compartir prácticas que enriquezcan la formación de nuestros niños, de nuestras niñas. Entonces, desde Encuentros Pedagógicos celebramos este espacio de construcción colectiva, Heidi Silla. Muchísimas gracias. A ti les seguiré recordando para que todos se animen. A veces nosotros los maestros hacemos cosas maravillosas en el aula, pero no las contamos porque no sacamos el tiempito para escribir. Empecemos, hoy un ratico, mañana otro ratico, nos lo envían y entre todos hacemos esos escritos, si es necesario complementar algo de la información que nos envíe. Rocío, muchas gracias. Un feliz fin de semana para todos y todas. Que tengas un muy feliz fin de semana, que estés muy bien. Bueno, y vamos ahora con la nota del director. Nota del director. Cuando le pasan la cuenta del IVA a los lujos, los ricos lloran. Entonces, Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá, al Comité de Formación Docente. Jairo. Muy buenos días al Magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial, al programa Encuentros Pedagógicos. También un saludo a todos aquellos que nos siguen por nuestras redes de YouTube y TikTok. Hoy la nota del director se intitula: Cuando le pasan la cuenta del IVA a los lujos, los ricos lloran. En los trabajadores y trabajadoras, los dolores y sentimientos en cuanto a la sensibilidad, varias de ellas se enmarcan en las relaciones familiares, las sociales, las laborales. El dolor y sufrimiento en algunos de esos círculos sociales, cuando algún miembro nos deja para siempre, lo lloramos. Y consolamos con gran solidaridad humana a toda su familia. Igualmente, cuando a alguno la fortuna lo arropa, ya sea por un grado de los hijos, un cumpleaños de algún miembro de la familia, es algo que nos llena de alegría por el bien del prójimo. Hasta hacemos fiestas para celebrar o celebrarnos un logro. Los gustos que a veces nos damos a costo del mercado de una semana del mes, o de unos 500.000 pesos, o de 1.000.000 de pesos, ya sea por ir a veranear a Melgar en bus,
o al mar en flota, o ir a un concierto de la banda de Los Amores de la Juventud, pero pagando en las gradas más baratas del evento. No en las de 1 millón de pesos para ir al rincón, sino que ir al rincón que nos llena de alegría. Por ejemplo, el fútbol, pagar en altas, las más baratas para gritar ¡Fuerza Petro! No a las de 1 millón de pesos, que es donde van las élites a gritar ¡Fuera Petro! O almorzar en un restaurante de gourmet pagando platos de 45.000 pesos. Son gustos que de vez en cuando nos podemos dar con la alegría y sin quejarnos. Ni quejarnos del precio que se paga por esas satisfacciones que un trabajador o trabajadora se pueden dar por lo menos una vez al año. Y se hace con la alegría de vivir sabroso. A la gente de bien, que no trabaja, sino que vive de la marrulla, de la trampa, de la viveza, de tumbar al prójimo, de no pagarle su sueldo a un trabajador o trabajadora que le limpia la casa. Chilla ahora porque le van a cobrar el IVA. A sus lujos en los hoteles con niñas de compañía, el trago que se bebe en esas orgías clandestinas en hoteles caros, fincas arrendadas o islas en el Caribe. Pero también están a los que se han visto en las islas privadas de Epstein, en aviones privados, quejándose porque les va a tocar pagar el impuesto del IVA a sus grotescos actos de celebración. También están chillando los que dentro de la gente de bien han vivido del saqueo a la nación. Aquellos que con la corrupción acabaron con Reficar, que se quedaron con la plata de esa empresa que era clave para la soberanía energética del país. Aquellos ahora se quejan del impuesto que se les va a cobrar por sus lujos y excentricidades que les da por hacer con la plata mal habida, la que se roban del erario público. O a los de Corfi Colombiana, que junto con Odebrecht se robaron la plata de la Vía del Sol, que se hacen los santurrones en Colombia cuando en Estados Unidos fueron condenados por esos actos de corrupción, los de Odebrecht. Y ni hablar del pobre viejecito que ha forjado su fortuna con las vías del país, que pretendió que el Estado le pagara la mala construcción que hizo en el puente de Chirajara, que se le cayó por mal diseño, que lleva más de 30 años construyendo la vía al llano, que está involucrado en el caso de Odebrecht. Ahora está chillando porque el contrato de los peajes por décadas que los gobiernos le firmaron sin control ni condición, que le ha puesto los precios más caros a las vías de comunicación del país, no se las van a dar al pobre viejecito. Se va a quedar sin con qué comer. Esta es la avaricia de este señor que financia las campañas de todos los candidatos con miles de millones de pesos para asegurar que el que quede elegido no lo deje sin la gallinita de los huevos de oro, o sea, con los peajes y la vía al llano. Por si fuera poco, de allí también saca la plata para mantener el monopolio de las comunicaciones para que le laven la cara a él y a su banda de saqueadores. Los senadores del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Conservador, del Partido de la U y un sector del Partido Verde, incluso el alcalde de Bogotá. Ese monopolio de las comunicaciones, por ejemplo, en estos días está en la tarea de amplificar el llanto de todos ellos, porque a todos los whiskies que se beben, como el Johnny Walker George V Blended de 3,5 millones de pesos la botellita, o un Chivas de 21 años de 1 millón de pesos, son de las bebidas más apetecidas por esos llorones, y están llorando porque ahora les va a tocar pagar el IVA. También están llorando porque a algunos trabajadores les toca pagar impuestos, pero es a quienes ganan más de 10 millones de pesos. Pero los medios de comunicación están mintiendo cuando dice que quienes ganan un salario mínimo deben pagar un impuesto. Eso es falso. Lo que no cuentan y que sí es verdad es que es un impuesto para aquellos que ganan más de 250 millones de pesos mensualmente. Entonces, ponen a llorar a los periodistas para ver de qué manera no les toque pagar impuesto. Sospecha uno que ese puede ser un salario de uno de esos señores con micrófono. A muchos de esas familias de bien
son de los que invierten en senadores para que les legislen en favor de ellos. En este caso, para que no les toquen sus riquezas en los bancos o en los bienes como apartamentos, fincas, islas que no pagan impuesto y que no están pagando por el momento. Pero está la gente de bien, chillona. Esa gente de bien chillona estuvo feliz cuando en plena crisis de la pandemia, en cabeza del expresidente Duque, propuso una reforma en la que se grababa hasta los huevos, la leche, el arroz, es decir, los alimentos de la canasta familiar. Es la hora de que los que no han pagado impuestos por la protección que les dan sus amigos del Senado, es decir, los más ricos, paguen lo que les corresponde pagar. Esas son las reformas que no le gustan a esos señores cuando les toca pagar. Son felices con las que van en contra del pueblo trabajador. La reforma busca que los que tienen más paguen más. Es hora de que esos impuestos que no tienen que ver con la canasta familiar, sino con elementos que no son básicos para vivir, como las plataformas de entretenimiento, que precarizan el trabajo, no pagan lo justo ni los impuestos sobre las millonarias ganancias que obtienen, como ver el fútbol, por ejemplo. Cobran sumas para que solo los ricos puedan ver los partidos más interesantes, es decir, excluyen al pueblo, que no tiene con qué pagar un entretenimiento. Esa es la plata de esos impuestos que se necesita para la salud, la educación del pueblo. Así que es la hora de que los que más tienen paguen los justos impuestos para los colombianos. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, y con esta nota del director, cuando el IVA toca los lujos, los ricos lloran, es una reflexión que nos invita a pensar en la justicia tributaria y en la necesidad de un sistema más equitativo. Muchísimas gracias a Jairo Castro Ballesteros por esta nota del director. Bueno, vamos con, voy a mirar la audiencia, quién nos está sintonizando en este momento. Está Claudia Díaz, buenos días. También está María Elena Figueroa, Álvaro Benavides. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Antes de ir con nota de Bogotá, voy a contarles que hay mañana 7 de septiembre, diplomado ambiental en bici, desde las 9 de la mañana hasta la 1, punto de encuentro Centro Comercial Titán Plaza. Llevar la bicicleta, recorrido al bosque restaurado por Thomas Van Santa Clara, municipio de Chía. Invitados especiales, pues está María Clara Van de Hamen, directora de Proyecto Tropembos, Colombia, hija de uno de los científicos de nuestro país, Thomas Van der Hamen. Fabio Arias, presidente de la CUT. También estará Miguel Ángel Pardo y Carlos Rodríguez, director de la Fundación Tropembos del año 2023. Para formalizar tu inscripción, envía un mensaje al WhatsApp 311-494-3793. Lo voy a volver a repetir, 311-494-3793. Bueno, listo, y vamos ahora sí con el Informe Capital. Informe Capital. Bueno, la actualidad del Magisterio Bogotano. Tenemos hoy a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, muy buenos días. Hola, Rochi, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos en esta mañana. Tenemos unos apuntes sobre la movida distrital, el acontecer en educación, y comienzo con lo siguiente. Estas semanas, la semana pasada, la antepasada, estuvimos trabajando muy aplicados, muy juiciosamente en los comités sindicales locales. El desarrollo de los comités sindicales locales llevó en esta ocasión a un análisis más profundo de lo que está sucediendo en educación, de cómo se está administrando la educación en Bogotá, la caracterización permanente del gobierno de Juan
Juan Manuel iba a decir, de Carlos Fernando Galán, igual, son los hermanos Galán, para el propósito, para el asunto es lo mismo. Pues, ¿cómo están administrando en educación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde se está yendo el dinero? Están pasando cosas, pues hemos identificado que se está yendo para el pago de favores políticos a ONGs amigas para que ejecuten cosas de las que no tienen ni idea, que no han pisado un aula. Mientras eso pasa, dejan de financiar asuntos como el foro educativo de la ruralidad, el foro rural 2025. Les dicen a esos compañeros y compañeras que no hay plata, pero se están yendo a la plática de va para United Way, para Fundación Plan, para Corpo Educación y otros viejos conocidos de ellos. Entonces, la conclusión de esos comités sindicales locales es que debemos conformar los comités en defensa de la educación pública con la comunidad, la ADE, en conjunción con los maestros y maestras, con las familias, los medios alternativos, todo el mundo a defender la educación pública. Que terminada la tarea, pues se concluyeron los comités con la tarea de constituir esos comités en defensa de la educación pública, ¿sí? Esa fue la tarea de los comités sindicales locales. Y de ahí paso a estaba nombrando el asunto de la persecución contra el magisterio. Sabemos que ahora practicaron descuentos, llegaron otros descuentos ahorita en el mes de agosto. La Secretaría definitivamente está jugada a imponer la estrategia del terror. Es eso, terror, es lo que están infundiendo entre los maestros y maestras. Entonces, como hemos venido diciendo desde semanas anteriores, tenemos toda una estrategia de defensa de nuestros compañeros y compañeras víctimas de los descuentos, pero en general del magisterio, de nuestra organización y del derecho de asociación. No puede ser que la Secretaría de Educación pisotee este derecho fundamental y constitucional, pero hay un ingrediente adicional y es que el Ministerio del Trabajo, pues después de haber querido hacer de mediar en este conflicto desatado por la Secretaría de Educación, un conflicto abiertamente laboral. Esa persecución es muy grave. El ministerio trató de hacer su labor de acercar a las partes para un acuerdo. La Secretaría de Educación se negó rotundamente. Y entonces, pues el Ministerio de Trabajo está avanzando en lo suyo, en las labores de inspección y vigilancia, está haciendo algunas averiguaciones por actos atentatorios contra el derecho de asociación, básicamente. Entonces, ese asunto lo estamos tratando. El siguiente tema, pues, tiene que ver con lo de la salud. Hace poco, esta semana que termina, se emitió un listado de prestadores para urgencias del magisterio. Tengan ustedes presente que esos listados se construyen sobre la base de información que nos brinda el FOMAC, pero también es cierto que hay algunos que ocasionalmente o de manera intermitente están prestando el servicio o lo cortan, básicamente diciendo que el FOMAC no les ha pagado. Nosotros estamos en el seguimiento de esos casos, estamos identificando a quienes les han retenido pagos. Las averiguaciones que hemos hecho con el FOMAC es que ellos han estado cancelando las deudas alrededor del 70% a esos prestadores y hay algunos que se niegan a pesar de haberles pagado ese 70%, cosa que hace parte de la estrategia de sabotaje sostenido, premeditado y permanente de un sector de la fiduprevisora, aliado con un sector político y con un sector de los prestadores que se niegan a permitir el desarrollo del nuevo modelo. Cierro ese punto diciendo, estén atentos y atentas a la información que brinda la ADE. Nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente, solicitamos una reunión con el vicepresidente de la fiduprevisora para el FOMAC, con Aldo Cadena y con su equipo. Está pendiente por desarrollar la reunión para poder puntualizar y sobre todo para permitir también abrir los caminos para que se implemente el modelo de salud y seguridad en el trabajo, los equipos de cuidado integral de la salud y otras cosas, aparte de la libre escogencia, otros atributos que tiene el nuevo modelo. Cierro diciendo que la ADE está haciendo la labor de formar políticamente. Estamos con varios cursos a la vez, con el curso para el concurso de ascenso, estamos con un curso para nuestros compañeros
y compañeras de las instituciones, delegados institucionales, sindicales y con el diplomado en Derechos Humanos. Son, como ven, la actividad es permanente, ininterrumpida y pues seguimos informando qué otras cosas están pasando y tenemos en desarrollo, pues como les decía, ese conflicto con Secretaría de Educación. Estamos asesorando jurídicamente, estamos haciendo la labor política, la labor también comunicativa del caso, porque esa pugna con Secretaría de Educación, en esa pugna nos mantenemos y es respeten al magisterio, respeten el derecho a la asociación y sobre todo cumpla con el derecho a la educación. A Segovia, Isabel, a Galán y a toda su estructura interior de la Secretaría de Educación, el derecho a la educación no se reduce al tiempo de permanencia en la escuela. Garanticen las condiciones efectivas para la materialización del derecho a la educación. Es todo lo que piden las comunidades y todo lo que pedimos los maestros y maestras. Dejo hasta ahí por cuestiones de tiempo, Rochi. Muchas gracias. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu informe y estaremos atentos a lo que nos comuniques en estos días, lo que pase. Muchísimas gracias y feliz semana, que te vaya muy bien. Buen descanso. Bueno, lo mismo. Bueno, y vamos ahora con Encuentro con la Comunidad Educativa y el Magisterio. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Listo, qué pena con todos ustedes, compañeros y compañeras. Saludos vitales, fraternales, pedagógicos. A ti, Rocío, a nuestra intérprete de lengua de señas, nuestra compañera Paula, y por supuesto a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Bueno, Miguel, como siempre, pues la tecnología a veces no nos ayuda mucho, pero bueno, pero aquí estás y lo importante es que nos cuentes todo eso importante que tienes para decirnos el día de hoy. Bueno, el tema central es el tema de salud del magisterio y creo que el titular lo hemos planteado como el tema de verdades, el tema de dificultades y de retos. Y en el tema de verdades vale la pena señalar hoy que se ha intensificado la propaganda contra el modelo de salud del magisterio y principalmente contra quien lo impulsamos. Y en ese sentido ha habido hechos y declaraciones supremamente graves y además faltas a la verdad. Ayer, por ejemplo, hubo una circunstancia en la sede del FOMAC en Medellín en cuanto a que pues es pequeña, pero adicionalmente tuvo una enorme cantidad de gente y eso, por supuesto, generó unas quejas justas de los maestros. Nosotros tuvimos a bien averiguar y bueno, vaya sorpresa, una IPS señaló que no se le ha pagado y envió de manera masiva a los maestros al FOMAC. O los orientó, porque no puede decirse que los envió, los orientó. Pudimos hacer las diligencias respectivas y en poco tiempo la sede pudo ser despejada en cuanto a que se aceleró el proceso. Pero aquí, ¿qué queremos decir? Que resulta, mi apreciada Rocío, que acorde con el boletín 7 de la FIDU previsora sobre el tema de los pagos, el estado de pagos a prestadores de servicios de salud y gestores de medicamentos, el tema es que hoy en los 32 departamentos del Distrito Capital se está al día en un 70%. Y se sabe que es al día el 70% porque el 30% o el 20% se tiene que pagar sobre la base de los sustentos. Y ahí sí se paga el 20 o el 30%. Pero en el caso de Antioquia es mucho más diciente el asunto. Allá está hoy en un promedio, se le ha pagado a todos los prestadores, hay 85, hay 127 públicas y se le llevan 85% del pago. A los profesores que son 4, hay 99% del pago. A las privadas que son 111, 68% del pago. A las mixtas que son 2, supera el 100%. La pregunta es, ¿por qué se envía
habiéndosele pagado y hemos revisado y no se le debe a ninguna por debajo del 70, ¿por qué se procede de esta manera? Y creemos que es precisamente el colmo que se tenga la plata en el bolsillo porque el FOMAC paga y adicionalmente se proceda a decir que como no se le ha pagado al 100% sin los sustentos, suspende la atención inmediatamente, cosa que esas entidades no hacen con las EPS a las cuales también les prestan el servicio. Ese es un hecho, Rocío, muy grave y está probado. Entonces le hemos pedido a la bioprovisora dos cosas. La primera es que nos indique quién es la IPS. La segunda, por supuesto, ya sí es responsabilidad de la bioprovisora, es que teniendo una inversión alta en personal y en temas de sedes, no tiene por qué haber una sede pequeña y adicionalmente tener esa congestión. Pero el punto aquí es que aquí hay una intencionalidad absolutamente clara y solicitamos pues que sobre el tema se aclare. El segundo hecho muy importante pero agresivo de los medios de comunicación en el día de ayer fue el hecho en que la Blue y fue altavoz de una serie de aseveraciones que no corresponden a la realidad y ponen en riesgo la integridad de integrantes del comité, la integridad física y el buen nombre de integrantes del comité ejecutivo de FECODE. Allí se dijeron varias cosas que no corresponden. La primera, que no se le paga a entidades médicas a tiempo. Esa es una mentira. Antioquia, ya vi el dato. Bogotá tiene un promedio de pago del 80%. Santander del 79%. El Valle del también del 80%. Está en 80%. Ajá. Entonces, y además estaban sacándole jugo al paro de los tres sindicatos filiales nuestros del eje cafetero, que por supuesto justa la protesta, pero resulta que en Caldas el 84% se está al día con el 84%, en el Quindío también y en Risaralda de manera similar. Entonces uno pregunta, entonces no es cierto que no se le esté pagando a las entidades médicas. Y en ese orden de ideas, ese hecho sale de la discusión, pero se insiste de manera falsa. Lo segundo que se dice es que hay unos contratos desfavorables, se dijo allí. No, no hay ningún contrato desfavorable. Los contratos se están haciendo sobre la base de que ahora lo que les tiene pegado la cabeza al techo es que hoy existe un manual tarifario, mi apreciada Rocío. Así es decir, a las entidades médicas, ese tarifario, lo que pasa es que en este momento estamos en este momento nos estamos ahorrando más del 30%. Es decir, hoy a esas entidades con el manual tarifario nos estamos ahorrando más del 30%, entre el 30 y el 50%. Entonces las entidades están pues pegadas al techo porque venían entidades de igual o menor calidad cobrando mucho más alto, el doble, el triple, y hoy hay un manual tarifario que nos permite, ¿sí?, con esos recursos que siguen siendo, ojo a esto, con el manual tarifario siguen siendo tarifas más altas que las que le pagan a esas mismas IPS las EPS. Aún así, el FOMAC paga mejor. Y sin embargo, ellos están entonces hoy muy contrariados porque el manual tarifario, pues no pueden seguir desangrando como venían el fondo en algunas de las entidades médicas. No estoy hablando de todas. Eso nos permite invertir en otros servicios, en otras especialidades y por supuesto dar mayores puertas de entrada, como se denomina. Entonces ahí hay una discusión. Entonces lo que los tiene molesto es el tema del tarifario. Y el tercer asunto que los tiene molestos tiene que ver con la libre elección. En el proceso que acaba de realizar por primera vez en 30 años, pues hubo 630.900 afiliados, beneficiarios y retirados que se presentaron a la nueva elección.
Por primera vez se puede escoger entre más de 2 entidades o entre 2 o más entidades. Y entonces esto implica que con todas las dificultades, pueda que mucha gente se va a quedar en el mismo lugar. Lo cierto es que ningún proceso inicia perfecto, pero inicia un proceso que va a exigir que las entidades atiendan mucho mejor con los recursos justos que se les están entregando. Yo quiero terminar diciendo el otro asunto, y el otro asunto es que tampoco les ha quedado muy bien que hoy haya 2 boletines epidemiológicos ya, que en 30 años no lo hubo. Hoy se sabe por sedes y por colegios cuáles son las enfermedades de los maestros y maestras, que es la base, ese perfil epidemiológico para 2 cosas: la salud y la seguridad en el trabajo, y para la educación, para la salud de carácter preventivo. Y eso requiere inversión, y la inversión de esos recursos sale de haber suprimido la intermediación, y sale también de haber puesto el orden en un manual tarifario. Digamos que ahí hay un sabotaje, aspectos centrales, y por eso no es cierto lo que dijeron ayer en la ULU. En primer lugar, que no se le paga a las entidades. En segundo lugar, que son contratos desfavorables, queda absolutamente claro que no, pero adicionalmente agrega una mentira enorme, y es que este nuevo modelo que nosotros impulsamos es bajo las orientaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, y hasta donde yo sepa, a ellos les gusta más la intermediación que los recursos vayan directamente a las IPS, especialmente a las públicas. Y pues muy grave que en esa emisión se haya aceptado por parte de la mesa de trabajo de la ULU que se acuse a los integrantes del comité ejecutivo de la federación como pues que se manche el buen nombre sin haberle solicitado al interlocutor siquiera una prueba, una mención, un sustento a lo que se planteó. Entonces digamos que ese es un punto clave. Ahora, sí hay problemas, por supuesto, y sí hay problemas que son de la responsabilidad de la fiduprevisora, no del modelo. A pesar de los esfuerzos que han hecho, hay sectores de la fiduprevisora, los que precisamente son los sectores políticos que siguen controlando y la llevan controlado la fiduprevisora por más de 30 años, precisamente los que eligieron a Galán aquí y lo sustentan en la administración. Luego resultan falsas las preocupaciones del señor Galán por la salud de los maestros. Entonces, el punto es que esos sectores siguen haciendo de las suyas en asuntos que se pueden resolver. Uno de ellos, ya lo mencionaron ahorita en el informe los compañeros, no tiene razón de ser que estemos pidiendo autorizaciones y enviando a la gente a instancias y a someterlos por horas a las autorizaciones. Basta con que el médico la dé, y basta que en la red el maestro escoja en la red cuál es la entidad que la pueda atender. No tiene por qué haber una autorización de una funcionaria que no es médica, mucho menos a distancias y un horario extenuante en la atención. Y en ese sentido sí hay responsabilidad de la fiduprevisora, porque ha habido una inversión alta en sedes y en personal, si es que tienen que ir allí, y en plataforma también ha habido una inversión. Entonces digamos que eso hay que resolverlo. El otro tema es el de los medicamentos, pero el tema de los medicamentos es un tema de carácter nacional y de salud pública general. ¿Por qué? Porque los monopolios están chantajeando, acaparando para que no se apruebe la reforma general, y lo mismo pasa en el caso nuestro. Entonces, para terminar este punto, ¿qué le hemos dicho al gobierno? Al gobierno le hemos dicho que retome y de verdad proceda a cumplir con que se hayan sesiones permanentes del Consejo Directivo del FOMAC hasta que se estabilice el modelo. Y segundo, que el gobierno tiene que unificarse, porque hay una divergencia entre los ministros y el vicepresidente de la fiduprevisora, que no contribuye. Además de los problemas que tenemos, pues no contribuye. Unificados deben llegar al Consejo Directivo del FOMAC para poder proceder. Como no ha sido posible atender esta solicitud, hemos planteado la necesidad de que el presidente Petro en persona se reúna con los 4 ministros, con el vicepresidente de la fiduprevisora y por supuesto con el comité ejecutivo, para señalar: estos son los avances, estas son las deficiencias y este es el plan de contingencia para estabilizar el modelo y que se haga pública esa orientación.
Finalmente, decir, compañeros y compañeras, que podemos tener muchas discusiones internas sobre si el modelo o no es bueno o malo. Creemos que el tema es, aquí siempre hemos defendido que el contenido del nuevo modelo es muy avanzado, que hay un sabotaje, pero lo que no podemos es impulsar por parte de algunos sectores los intereses de otros, en la cual quiere afectarse la estructura de la Organización Nacional de FECODE. FECODE tiene una estructura que debe ser respetada, porque eso ha sido la base, esa fortaleza, esa estructura organizativa nacional es lo que le ha dado la fortaleza para que en 66 años de lucha haya logrado los avances en materia de educación y dignificación de la profesión docente. Atentar contra la organización por supuestamente estas falsedades que no corresponden, estas que mencioné, hay asuntos justos, pues simplemente es poner por encima los intereses o políticos o personales o de estos sectores económicos por encima de la vigencia histórica, del papel histórico y de la importancia que tiene la organización FECODE como instrumento de lucha en favor de la educación y de la dignificación de la profesión docente y la labor pedagógica de todos los integrantes de la comunidad educativa. Es un llamado a rodear pues a las direcciones de las 34 filiales, a los activistas, a los medidores de salud y por supuesto a la dirección de la federación. Por algo hemos recibido amenazas, todos los que he mencionado, no solamente los miembros del comité ejecutivo, de estos sectores, y una permanente llamada al linchamiento desde los medios de comunicación, especialmente con nombre propio a integrantes del comité ejecutivo, desde las emisoras, desde la prensa monopolizada del viejo régimen que le sirve a los intereses de los mercaderes, como ya hemos podido expresar. ¿Desde cuándo, Rocío, y termino con esto, desde cuánta preocupación por la salud de los maestros en la Blue, en la W y todo lo que termine en esa U, que ya sabemos que ha mantenido un control sobre el respectivo, la biopresora durante décadas? Un abrazo a todos y todas. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu informe de salud, muy importante. Y bueno, estaremos atentos a más información. Agradecemos pues a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, nuestro productor Sergio Camilo Castro en lengua de señas, pues con Paula Carvajal. Y recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Y les habló Rocío Porras. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.